Lo que quiero decir a todos los que nos estén escuchando, ancianos, jóvenes, que hay que estar muy próximo, que no es como el COVID, que de pronto yo me montaba en un ascensor contagiado, yo me voy a la media hora, entras tú en ese ascensor y el virus ha quedado en el aire. Ujú, Esto no ujú. pasa aquí. La potencialidad y ahí vamos a la potencialidad de originar una pandemia de un virus de estas características. Este tiene potencialidad nula, o sea, no una posible, no, potencialidad nula de pandemia. Ujú. ¿Por qué lo digo tan convencido? Porque el cero Claro. en la ciencia muchas veces no existe. Pero en este caso de pandemia sí, podemos decir que tiene potencialidad cero. Porque esto se calcula con la... Hay un número en ciencia que también se hizo muy famoso en el COVID, que es el que llamamos R0. Y Ujú. R0 es el número reproductivo básico. Y todo esto que suena tan raro, ¿qué es? Pues Ujú. en el lenguaje para todos los públicos es muy sencillo. Si yo estoy contagiado, ¿a cuántas personas de mi entorno puedo contagiar? ¿Vale? La enfermedad más contagiosa que se conoce en la historia hasta el momento es el sarampión. De modo que una persona con sarampión puede contagiar en su entorno a entre 18 y 20 personas. ¿Vale? Ese es el R0 del sarampión. El COVID. El COVID cuando empezó en Wuhan y las primeras cepas que nos llegaron a Europa, tenía en torno a 3. Es decir, una persona contagiada podía contagiar a 3 de su entorno. Ujú. Y eso fue lo que, no sé si te acuerdas tú de esa época, nos llevó a calcular que teníamos que vacunar al 70% de la población para que no se Claro. transmitiera. Porque Ujú. eso es para lo que vale. Con el número este básico lo que consigues es decir cuánta gente tengo que tener inmunizada para que si llega alguien infectado, esto no corra y lo detengamos Ujú. con la inmunidad del conjunto, ¿no? De la población, que esto es lo que llamamos inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Entonces, Mm. se calculó el 70. ¿Qué pasó con el COVID? Que fue evolucionando, fue cambiando las variantes. Llegó una variante Delta, que llegó al verano del 21, y esa Ujú. ya tenía un número de 6, es decir, una persona contagiada podía contagiar a 6. Y Claro. luego nos llegó Omicron, y sigue circulando Omicron en este momento, Ujú. y Omicron ya se ha disparatado. Omicron tiene Mm. un número variable entre 10 y 15, es decir, llega casi al sarampión. Ujú. Es decir, ya para parar un COVID necesitaríamos la misma cobertura de inmunidad que tenemos para el sarampión, que es un 96%. Es decir, o tienes al Ujú. 96% de las personas protegidas Claro. o la infección te va a correr. Bueno, ¿cuál es el número reproductivo máximo del antivirus variante Andes, que es a lo que estamos? Ujú. Pues en situación estándar, sin que nos diéramos cuenta de que existe, Sí. 2. Ujú. Es decir, una persona podría contagiar a 2 de su entorno. Ya Ujú. está por debajo del COVID, como ves, muy por debajo del sarampión. Pero si estamos pendientes de él, es decir, si somos conscientes de que hay infección y lo estamos controlando, que es la situación real en este momento, Ujú. ese número 2 baja a menos de uno. Es decir, cada Ujú. persona puede contagiar a una o menos. Esto se hizo, este cálculo, no me lo estoy inventando, se hizo con una muestra de una de las... Este es un virus endémico de Argentina y de Chile, por eso se llama el virus Andes, Ujú. porque sucede en estos dos países andinos. Y lo tienen todos los años, tienen brotes pequeñitos, pero tienen brotes. Ujú. Entonces esto se calculó porque hubo un brote, creo que se llama Epullen, la zona, Ujú. y fue en el año 18, si no me equivoco, y se infectaron 33 personas, de las que fallecieron 11. Mm. Aquí se produjo un efecto que llaman ellos de supercontagio, ¿no? De que de pronto una persona, pues esto es una variable más que hay que meter en todo Mm. este tinglado, y es que no Sí. todos somos iguales. Aunque Claro. una persona puede contagiar a 2 o a uno o a 3, como te he dicho, esto es una media. Esto es Ujú. una media y en el COVID, por ejemplo, sí que vimos que había los llamados supercontagiadores, personas que se Ujú. sabía que una sola persona en un evento había llegado a contagiar a veintitantas. Esto pasó Claro. en bodas, esto pasó en Ujú. entierros, ¿no? O sea, Sí. esto se llegó a Claro. calcular. Había supercontagiadores, personas que tenían mucho virus dentro y una única persona era capaz de contagiar a un grupo grandísimo, ¿no? Entonces, para este Ujú. virus también se ha visto esta situación. Hay personas supercontagiadores. Eso pasó en Argentina y una persona en una fiesta contagió a 4. Fíjate, ese es el supercontagio que hizo. En una persona en Ujú. una fiesta contagió a 4. Estos 4 no se dieron cuenta, se fueron a sus casas y acabaron contagiando a sus familias, a sus parejas, a sus Ujú. amigos, ¿no?
Esto Vale. llegó a 33 personas, o sea que Ujú. fíjate que tampoco llegó a unos números salvajes. Sí, Y de total. estas 33 personas fallecieron 11. Estamos hablando de un 33%. Es justo Ujú. la cifra Sí. en la que nos estamos moviendo con la letalidad del virus Andes. Y otro caso, el ultimísimo que ha habido en Argentina, que ya no sé ahora mismo en qué año ha sido, el más reciente, fue en una familia que vivía en una zona rural, con lo cual un ratoncito pues debió infectar a uno de los miembros de la familia, que eran tres, padre, madre y niña, Ujú. y en este caso falleció solo la niña. Se infectaron los tres, pero falleció Vale. solo la niña. Estamos hablando de Ujú. nuevo de un 33% de letalidad. Es Ujú. decir, que la letalidad es lo que más nos puede asustar, pero Sí. la transmisibilidad o la infectibilidad es muy mala. Es muy mala y además, Ujú. si lo piensas, esto nos lo dicen los propios datos de lo que ha pasado en este barco. El primer caso, que fue un holandés, aparece los síntomas el 6 de abril, Ujú. fallece el hombre 4 o 5 días después, y la última persona que de momento tenemos constancia de positividad, que es un suizo que estuvo en el barco y desembarcó en Santa Elena, esto se ha hecho el 6-7 de mayo, es decir, en un mes hemos tenido 8 casos confirmados, bueno, confirmados ni siquiera están, pero Claro. sospechosos 8. A día de hoy, que luego igual esto mañana cambia, pero a día Sí, de hoy, que cambia cada hora casi. claro, de esos 8, 6 están confirmados y 2 son sospechosos. Casi seguro que esos 2 van a ser también positivos, pero bueno, 8 en el barco. Y si tú piensas que de un barco de 150 personas en un mes se han contagiado 8, esto no pasaba en el COVID ni de coña. Si esto hubiera sido COVID o gripe, estarían los 150, más todos los contactos de todas las bajadas que han hecho los pasajeros, porque estos pasajeros han hecho paradas para ir a ver cosas y han interaccionado con distinta gente. Los veintitantos o 30 que se bajaron en Santa Elena ya han llegado a su casa y habrán contactado con sus familias, sus amigos. Si esto hubiera sido COVID o gripe, estaríamos hablando de cientos de personas, o miles incluso, y estamos hablando de 8. Es decir, que el virus se transmite muy mal, tiene muy mala capacidad de transmitirse entre personas, aunque se hace, es muy malo. No tiene una capacidad pasmosa como lo tenía el COVID o como tiene la gripe. Antes decías que la posibilidad, porque aquí ahora entra un poco el tema de la histeria, de los medios, del pánico, ¿no? Sí. Y por eso estoy haciendo este podcast, porque mucha gente me escribía, Jordi, háblalo, porque es que tengo a mi abuela y estoy asustado, tal. Tú dices que es muy complicado, bueno, creo que has dicho la palabra nulo, la posibilidad de pandemia de este brote. O sea, es decir, que esto no sea como el barco del COVID, no sé si nos acordamos de ese famoso crucero, que eso fue un poco ya como el primer momento en el que dices, cuidado, que esto no es el inicio de una nueva pandemia. No, No tiene pinta de es serlo. capacidad cero de pandemia. Te lo decía y te lo decía, digo, aunque hay Cero. veces que en la biología no existe el cero, en este caso sí que lo podemos decir. ¿Por qué? Porque depende de ese número reproductivo. Te he dicho, es 2 cuando está descontrolado y menos de 1 cuando lo tenemos en vigilancia y estamos en esa situación en vigilancia, por lo tanto damos en menos de 1. Eso le da cero probabilidad pandémica, cero. Es imposible que salga una pandemia y le da una probabilidad muy próxima al cero de epidemia. O sea, no, pandemia es todo el mundo. Epidemia es en un continente, no en todo el mundo. Estamos en brote, que es la forma habitual en la que este virus se reproduce y se resuelve de modo natural en los países sudamericanos así, en como mucho en 3 cadenas de transmisión que te las he explicado. La primera es del Sí. ratón a la primera persona, la segunda esa persona a sus allegados o con los que comparta proximidad y eventualmente una tercera. En las pocas veces que ha llegado esa tercera es la última. Así que todos los brotes de este virus se han controlado como máximo en 3 saltos. En este caso nosotros tenemos documentados 2, del ratón a la primera persona y de persona a otros 7. Y estamos vigilando posibles terceros. Yo creo que de esto no va a pasar y nos vamos a quedar en un brote. Lo único que la gran diferencia de este brote es que está en un barco en el que hay personas, tanto tripulantes como viajeros, de creo que son veintitantos países. Es Claro. decir, que aquí el miedo es que cada uno de esos viajeros llegara a su país y pudiera ponerse en marcha otra cadena de transmisión. No hay transmisión comunitaria en este virus. No la hay. Por lo tanto, posibilidad pandémica cero, epidémica muy próxima al cero.